Estimadas amigas, estimados amigos, está con ustedes Federico Hornillas en Las Cosas Como Son. Y hoy nos acompaña Juan José Gorriti. Juan José Gorriti es vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, como se la conoce en todo el país. Bienvenido, Juan José. Buenos días, Federico, muchas gracias por la invitación. El tema que nos ocupa en este diálogo es, en primer lugar, mirar un tema que ha estado presente en el debate público a lo largo del año, que son los derechos de los trabajadores. Y justamente en este contexto de desaceleración, el tema ha estado planteado de varias maneras y podríamos entrar por el último punto, que no beneficia necesariamente a muchos trabajadores, que es el tema de la seguridad social y el no pago, digamos, en los... de la cuota. Sí, ¿cuál es la posición de la central sobre eso? En realidad eso lo que indica es de que se necesita plata en el mercado nacional, se necesita dinero, ¿no es cierto?, para invertirle al mercado nacional. Entonces lo lógico sería que el Estado y las empresas den aumento de sueldo, tanto de la remuneración mínima vital como de los sueldos y salarios en general y las pensiones de jubilación, para que la gente pueda gastar más. ¿Qué es lo que están haciendo? Están utilizando la plata, ¿no es cierto?, de otros gastos sociales, de otros gastos, para fortalecer esa capacidad económica que se requiere para reactivar el mercado nacional. Pero sobre eso una consulta. Existe un mecanismo del Consejo Nacional del Trabajo que es el mecanismo de revisión, o que debería ser el mecanismo de revisión periódico del salario mínimo. ¿Qué pasa con el mecanismo? ¿Está siendo usado? ¿No se usa? ¿Funciona? ¿Podría? Bueno, después de casi un año de inoperancia, el año pasado tuvimos una sola reunión en todo el año, el Consejo Nacional de Trabajo ha vuelto a reactivar. En este año ya hemos tenido reuniones y la discusión principal ha sido la remuneración mínima vital. Hay una comisión que se llama de productividad y sueldos mínimos, y esta comisión está elaborando un estudio que debió presentarlo en la reunión anterior. No lo tuvieron problemas porque no les alcanzaron la información tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Banco Central de Reserva sobre inflación y productividad para elaborar su estudio, y vamos a verlo recién en la semana que viene. Nosotros tenemos una posición clara al respecto. Y tienen también la propia base de información, supongo. Claro, para nosotros, en primer lugar, un sueldo mínimo vital debe ser igual a una canasta básica familiar. Se supone que el jefe de familia debe ganar como para poder consumir esa canasta básica. O la jefa de familia. O la jefa, con la disculpa del caso. El jefe o la jefa, que en estos momentos está en 1.500 soles esa canasta. Ya, okay. Pero en la época de Fujimori se inventó la teoría de que en una familia trabajan dos. Yo no sé de dónde sacaron esa teoría, y que por lo tanto la canasta debe ser equivalente al 50%. Por eso es que tenemos una remuneración mínima tan baja con respecto a una canasta que también es baja en relación a lo que era en los años 70. Entonces, aquí tenemos un punto, digamos, de agenda. ¿Cuál es tu evaluación o la evaluación de la central respecto a la posibilidad de que efectivamente se revise la remuneración y se incremente en un plazo relativamente corto? Yo creo que es urgente. Esa es la necesidad, pero lo que nosotros estamos viendo es que, por un lado, y acá es donde nosotros sustentamos, por un lado el Estado y los empresarios reconocen la necesidad de inyectar capital al mercado, ¿no es cierto?, con esto el propio Congreso de la República lo reconoce, porque, ojo, la votación ha sido más de 90 votos, sí. 91 votos, un 80%, 85% del Congreso Nacional. Pues ellos reconocen la necesidad de que el trabajador tenga más dinero disponible, pero no están dispuestos a dar aumento. Entonces, en esta próxima reunión del Consejo Nacional de Trabajo tenemos que discutir esto y llegar pues a un acuerdo en el sentido de que es necesario aumentar la remuneración mínima, y nosotros vamos a plantear también la necesidad de un aumento de sueldos y salarios en general, porque ellos mismos lo están aceptando. Uno de los temas que está en discusión de manera paralela es el tema de la formalidad laboral en el país. ¿Cuál es la posición de la central respecto a este tema? Porque cuando uno mira cifras, digamos, se supone que hay 22 millones de peruanos y peruanas que están en edad de trabajar, de esos son parte de la población económicamente activa
16 millones, pero cuando uno ve quiénes tienen empleo formal, estamos hablando de 4 o 5 millones de personas en el país. ¿Cuál es? La otra gente trabaja, pero no trabaja de manera formal. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre eso? En el tema de la informalidad hay varios puntos. Okay. Hay la informalidad laboral que se da en empresas medianas y grandes, empresas formales, Ya. que informalizan trabajadores, ¿no es cierto? Eso se da mucho en la minería, en la textilería, ¿no? Que informalizan trabajadores para pagar menos, para tener menos costos, es decir, para no pagar derechos laborales y otras cosas. Esa informalidad debe terminar a través de las leyes. No estamos exigiendo una ley general del trabajo y le decimos justa y democrática, porque tiene que eliminar todos los regímenes laborales que permiten tercerización y todo tipo de discriminación laboral que al final de alguna manera informalizan el trabajo, el empleo. Por otro lado hay el sector del autoempleo, ¿no? Que haya autoempleo formal y hay autoempleo informal también, y que esto se debe a la falta de puestos de trabajo que se dan, dado que se tercerizan los puestos de trabajo. Entonces mucha gente opta por inventarse su puesto de trabajo, es decir, hacer taxi en un carrito, hacer taxi, pero de manera informal, no formalizada, o un puesto en vender algo, ¿no es cierto? Entonces, la forma de tratar eso es generando empleo, a nuestro modo de ver, empleo, pero no cualquier empleo. Empleo digno, empleo decente, como le dice la OIT, es decir, empleo con derechos. ¿Cuáles son los parámetros básicos para calificar a un empleo como empleo digno o empleo con derechos? ¿Cuáles son los indicadores que puede tener o que debería tener en cuenta alguien que nos está escuchando para ver si su empleo es adecuado o no? Todo empleo debe tener, en primer lugar, un sueldo acorde con las necesidades, ¿no?, para llevar una vida digna, es decir, no menos de una canasta básica familiar. 2, debe tener acceso a la seguridad social, es decir, no solamente el trabajador, sino también su familia dependiente. 3, no debe tener más de 8 horas laborales, que es por día, 48 semanales. Y si hubiera, por necesidad de la empresa, necesidad de una ampliación del horario de trabajo, debe ser remunerado. Ese sobretiempo, como le llaman, debe ser remunerado. ¿No hay como, entre comillas, compactar la jornada semanal, digamos, de 48 horas a 4 días con jornadas de 12 horas? ¿Eso no es legal? No debiera ser, no. En algunos casos, como en la minería, sí es posible hacerlo, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque todos tenemos una capacidad de atención para desarrollar un trabajo. Más aún cuando ese trabajo es de alto riesgo. Claro, eso lo veo, por ejemplo, con los conductores en los... Claro, es decir, tú manejas un ómnibus, ¿no es cierto? O si tú manejas una maquinaria pesada, con más de 8 horas de atención, puedes ocasionar un accidente que incluso te cueste la vida o la vida de otras personas. Es más, la gente que trabaja con computadora cada 2 horas debe tener un descanso, no menor a 5 minutos. ¿Por qué? Porque que no nos escuche el equipo, porque si no nos van a... No, pero es que así debería ser, ¿no es cierto? La gente que trabaja con enfermos debe tener... Es decir, la jornada de trabajo, ¿no es cierto?, no debe exceder a 8 horas, pero debe ajustarse a sus problemáticas propias. Ahí nos quedamos, volvemos en unos minutos con ustedes para seguir conversando sobre el trabajo y las condiciones de vida en el Perú.